¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, buenas noches. Les damos la bienvenida a nuestro programa Queremos Debate, como todos los días lunes, pasadita a las 22:30 horas, casi un cuarto para las 11, para iniciar lo que pretendemos, deseamos, sea un debate tremendamente interesante, para terminar además con broche de oro, pensamos y proyectamos lo que es el primer ciclo de este programa. Ya llegamos a 13 programas. Pasa rápido el tiempo y hemos abordado diferentes temáticas de preocupación, de inquietud a nivel nacional. Agradecerle además al canal UCB Televisión que nos dio este espacio para poder dialogar, poder debatir, que es tan necesario en esta sociedad actual. Hoy con una temática, como le decíamos, de importancia, de trascendencia. Nos referimos a la educación. ¿Qué sucede a nivel de tomas, paros, movilizaciones y también una demanda que viene arrastrándose desde los últimos años, la última década? Uno podría perfectamente puntualizar. Queremos conocer más en detalle, tener el tiempo televisivo más para que usted pueda ir sacando sus conclusiones con actores relevantes en esta materia. Pero antes de presentarlo, quizás usted lo vio de pasadita en el paneo inicial, quiero también presentar, como ha sido habitual, a mi compañero aquí en el ámbito de la conducción, Pedro Santander Molina, académico de la Universidad Católica del Paraíso, director del Observatorio de Comunicación de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Pedro, como siempre, muchas gracias. Y agradecerte también en este momento de último programa lo que ha sido esta iniciativa, este impulso que ustedes han realizado desde el Observatorio de Comunicación para hacer realidad este programa que por lo demás ya puede ver usted plataforma para que pueda participar, entregar sus opiniones, sus preguntas, etcétera. Así que agradecerte nuevamente, Pedro. Gracias a ti, Claudio. Buenas noches. Un agrado como siempre y me parece que es muy interesante y me tiene muy contento que cerremos este ciclo de nuestro programa con un tema que abrió otro ciclo, pero un ciclo país, que es el tema de la educación. El tema de una educación distinta. La lucha de miles y miles de estudiantes y apoderados por cambiar la educación de este país abrió un ciclo político distinto en nuestro país. Y nosotros con ese tema cerramos nuestro propio ciclo de 13 programas, como tú dices, así que eso me tiene muy contento, sobre todo además por los invitados que hoy nos acompañan. Así es, comenzamos de inmediato a presentar a los invitados. Está a mi izquierda, de hecho, el diputado Alberto Robles, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Diputado, muchas gracias. Muy presente, por lo más, las últimas legislaciones con el tema prioritario de la educación, así que agradecerle su presencia aquí con nosotros. Muchas gracias a ti y gracias por la invitación. Y también estamos junto a Camila Rojas, presidenta de la FECH, vocera también de la CONFECH. Camila, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación también. Y presentarles también a Daniel Ejeda, presidente de la FEUC. Daniel. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar en el cierre de ciclo. Así es, maravilloso. Y también junto al diputado José Manuel Edwards, diputado. Muy buenas noches. Buenas noches, Claudio. Gracias por la invitación y saludo a todos los panelistas. Y comenzamos de inmediato, Pedro. Bueno, hay muchos temas, muchas aristas, pero uno que está muy presente, quiero partir quizás por el elemento más coyuntural, contingente, no es el más importante, pero uno de los aspectos que está llamando la atención, que se suele hacer en los análisis políticos, me imagino que ustedes están muy enterados por lo demás, como actores protagónicos de lo que es esta dimensión, de los elementos comparativos entre el movimiento del 2011, el movimiento del 2016, por qué este movimiento no tiene esa adhesión quizás a nivel ciudadano, que sí mostraban anteriormente la encuesta y que ahora no lo mostrarían. ¿Cómo comenzar a desmenuzar parte de esas dinámicas que también son diferentes, coyunturalmente distintas? Falta quizás un mayor conocimiento de las ideas fuerza. Daniel, Camila, para abrir con ustedes por lo menos el debate. Sí, a ver, hoy día en este 2016 se ha cuestionado bastante las formas de movilización, se nos ha dicho que estamos más bien aislados, pero yo creo que hay que marcar ciertas diferencias también con lo que fue el 2011 y hay varios elementos que podríamos mencionar. En primer lugar, hoy día se suma una gran cantidad de estudiantes a la movilización que vienen de instituciones privadas, que antes no habían tenido movilización. En el caso del Andrés Bello, de la Universidad Santo Tomás, son emblemáticos, o sea, estudiantes que han sido precisamente las víctimas del negocio educativo, hoy día se movilizan por un marco regulatorio, por educación pública. Por lo tanto, hay una composición incluso socioeconómica diferente en el movimiento de este año. Pero además hay algunas cuestiones políticas que yo he mencionado también en otras instancias. Hoy día no está en el tapete la necesidad de cambiar el gobierno para hacer las transformaciones, porque habiendo cambiado el gobierno y pasando de la derecha a la nueva mayoría, hasta ahora hemos visto imposibilidad de generar cambios. Por lo tanto, ahí también hay una distinción bien grande. Yo creo que hay harto ánimo de ciertos personeros de decir no se entienden sus demandas. Bueno, yo les digo, nuestras demandas son las mismas que las del 2011, con diferentes énfasis. Hoy día queremos ganar, hoy día es necesario tener una reforma. No basta simplemente con que los dirigentes seamos parlamentarios para lograr esos cambios, ni con que la nueva mayoría haya llegado al poder. Por lo tanto, se necesita un movimiento social
que tenga una espalda fuerte, y en ese sentido me gustaría ligarlo con que hoy día una de nuestras principales preocupaciones es poder socializar nuestras demandas y es dar cuenta a la sociedad de que hoy día nos seguimos movilizando por la necesidad de una nueva educación y una educación pública potente. Y ahí es bien importante señalar que nuestras marchas siguen teniendo una adhesión muy grande. Este sigue siendo el movimiento más grande de la última década, de los últimos 40 años, inclusive en Chile. O sea, y hoy día existe la posibilidad de hacer cambio y nuestro llamado al gobierno es precisamente ese, que esté en la vereda de los movimientos sociales. Daniel, en este sentido, quizás las formas iniciales, el verse como un movimiento más intransigente, esta ofensiva que se señaló en su momento, quizás no fueron las mejores de las estrategias, como lo ven ustedes de la autocrítica, o forma parte natural de un proceso de una dinámica política en su contexto. Es que mira, yo creo que Camila hacía la acotación muy bien. O sea, hoy día no tenemos un movimiento que sea comparable al 2011, al 2006, a las distintas expresiones de movimientos educacionales. Tenemos un movimiento propio, que es del 2016, quien tiene otros niveles de cohesión, en los cuales secundarios, universitarios, tenemos el sector de las universidades privadas movilizando, es bastante diverso. Y yo sé que efectivamente siempre se ha hablado de esta ofensiva, de esta radicalización, y se lo ha tildado de tildes negativos, como si no fuera programática, como si no tuviera contenido, cuando está llena de ese contenido que tuvo el 2011, cuando hemos tenido propuestas claras. Yo creo que aquí, cuando analizamos esta ofensiva, cuando analizamos esta radicalización, tenemos que hacerlo bajo otro prisma, que es que lamentablemente en Chile, a partir del 2000, podríamos poner el 2011 siendo bien generosos, cuando tenemos movilizaciones sociales por la educación bastante anteriores, se destapa la olla por la educación. Y la olla por la necesidad de tener cambios potentes o estructurales en educación superior. Y hoy día, después de 5 años, esos cambios aún no llegan. Entonces, pedirle hoy día a los estudiantes que van a ver que en 2 años más sus títulos no valen nada, mesura. Pedirle hoy día a los estudiantes que están viendo cómo la deuda de sus familias asciende a 25, 30 millones, mesura, después de que se les prometieron cambio en educación superior, yo creo que es imposible. Hoy día hay radicalidad, hay ofensiva, pero estas con contenido programático similar al del 2011 que se justifican la angustia que hoy día están viviendo miles de familias y estudiantes. No hay otra manera. O sea, hoy día la respuesta tiene que ser una reforma de la educación superior y no podemos esperar 5 años más, ni meses. O sea, es ahora. Y diputado, ¿cómo están viendo ustedes desde el Parlamento y particularmente desde su posición también como un partido oficialista que ha impulsado, que tenía una agenda importante en el ámbito de la educación, que se comprometió, que han ido surgiendo también este paquete que se ha programado por lo más y que ha logrado ciertos objetivos? Y si pudiera... pero no, parece que no basta. Y si pudiera agregar a tu pregunta para el diputado Robles, ¿cómo siente usted que los dirigentes estudiantiles digan que para ellos entre el gobierno de Piñera y el gobierno de Bachelet no hay diferencia? La verdad es que yo creo que en temas educacionales Chile está al debe hace mucho rato. Está al debe desde los años 80. Es decir, esto no es, a mi juicio, en educación un tema de hoy. De hecho, en el 2006 los pingüinos se levantaron para desmunicipalizar. Recién esta semana vamos a tocar el tema de la desmunicipalización en la Cámara, 10 años después. Por cierto, yo comparto de que aquí hay un tema muy pendiente desde el punto de vista de los gobiernos, del mío, y por cierto también del de Piñera, que tenían miradas distintas. Y en lo particular, de mi gobierno, yo creo que estamos reaccionando tarde. Tenemos en términos concretos una solicitud de la ciudadanía internacional hace mucho rato, donde el Estado dejó de ser el garante de una educación pública de calidad, hace mucho rato, donde efectivamente nosotros mismos tomamos decisiones como gobiernos que impulsaron cierta mercantilización de la educación. Y uno no se puede hacer el tonto en eso, ¿no es verdad? Y hay que decir las cosas como son. Ahora, yo creo, sí, que estamos en un gobierno donde la educación es el pilar más importante de la reforma. Están haciendo reformas en términos de la educación básica, la educación media. Yo he hecho mucho de menos una profunda cambio en la educación parvularia. Yo creo que ahí es más importante el tema, incluso más, perdónenme, que la educación superior. Yo creo que el tema parte desde que nace el niño hasta los 5 años, ahí hay que hacer el énfasis, pero estoy con usted en términos de que hay que hacer los cambios. Este es un gobierno que va a hacer los cambios, están haciéndose los cambios en relación a la reforma a la carrera docente. Hay varios cambios que se están desarrollando y que yo creo que van a tener frutos no este gobierno ni el próximo, sino que en un tiempo más. Diputado Edward, también queremos integrarlo, por supuesto, y la idea es que ustedes también puedan ir entregando su punto de vista cuando sí lo estimen pertinente. Vamos a estar también con las plataformas interactivas, digitales, Twitter, Facebook. Diputado Edward, ¿usted cree que el gobierno va a lograr el objetivo de hacer estos cambios, o por lo menos de trazarlos? Lo que pasa es que la pregunta que se hace, Claudio, es cuáles son los cambios, porque
Una cosa es hablar de calidad en educación o de cobertura, hablar incluso de gratuidad, y otra cosa es hacer una ley para intervenir los colegios, intervenir las universidades, o una ley que le llaman de inclusión, pero en realidad lo que está haciendo es hacerle la vida imposible a los colegios particulares subvencionados para que reduzcan su cantidad de cobertura, que no son exactamente lo que pedía el movimiento estudiantil del 2011. Yo me acuerdo que el 2011 era un movimiento estudiantil familiar, que reclamaba, entre otras cosas, por un sistema que los tenía endeudados, que los tenía hasta la coronilla. Pero lo que vemos hoy día es una cosa completamente distinta. Son reformas bastante ideológicas, muy de izquierda, que no se hacen eco de la necesidad de mejorar la calidad, de mejorar la cobertura, mejorar la diversidad de proyectos educativos en donde los padres y madres pueden elegir la educación de sus hijos. Y por eso creo que, aparte de los hechos desafortunados de los últimos días, como lo que vimos todo el tema del Instituto Nacional Barros Arana o lo del Cristo, o no haber suspendido las marchas el día del fallecimiento del señor, el expresidente Elwin, o cuando se rompió la matriz de agua, eso también han hecho que el movimiento estudiantil también se haya debilitado, digamos, respecto a la posición que tenía en la sociedad. Y el gobierno hoy día está contando solamente con menos de 1 de cada 3 personas está apoyando esta reforma educacional, porque es una reforma educacional que es absolutamente discriminatoria, no se preocupa la calidad. Eso es lo que hay que, creo, que cambiar. Pero eso no es así. Y tú sabes que no es así porque al final del cabo todos los cambios que estamos haciendo van y apuntan a la calidad. ¿Sí? Cuando alguien no quiere cambiar nada, es porque está contento con lo que hay. Y José Manuel, yo lo entiendo, él tiene que defender esa posición, pero eso es extraordinariamente conservador y va más bien a mantener el mercado en la educación, algo que por lo menos a mí no me parece. Yo quisiera una acotación muy breve, diputado, que efectivamente usted acá habla de la necesidad de ciertos cambios que nosotros pusimos sobre la mesa como primera contrapregunta. ¿Dónde estuvo ese afán de transformar el sistema por parte de la Alianza, por parte de Chile Vamos, el sector que él representa durante todos los años post-transición? Y segunda pregunta, habla de reformas ideológicas, habla de reformas que tienen un tinte político. No hay reformas que no tengan un tinte político, eso dejémoslo bien claro. Y no habla de cómo proteger la diversidad de proyectos educativos cuando lo que nos han entregado es un modelo donde no hay diversidad de proyectos educativos. Hay diversidad de personas que ofrecen una prestación de educación que se puede pagar, que se puede comprar, pero al final no aseguramos una diversidad de proyectos educativos democráticos donde las comunidades puedan tomar decisiones, sino la mayor cantidad de empresas en la educación que pueden vender este servicio. Entonces, yo me gustaría como abandonar esa crítica, entender hacia dónde vamos, si efectivamente hay algo más en ese sentido que sea en pos de transformar este modelo y solucionar estos problemas que él esboza. Diputado Evo, le planteó la pregunta a Daniel y sí, en honor al debate usted responda y le puede también realizar una pregunta a Daniel. Ya está bien. Mira, lo que pasa es que yo le pregunto, por ejemplo, a Daniel, mira, él viene de la Universidad Católica, yo también representé a la Universidad Católica en la Federación de Estudiantes, de hecho soy de los fundadores de una opción política que es la opción independiente, que fue gobierno una vez, gobierno estudiantil de la Universidad Católica. Pero cuando uno habla de que tiene que sacar el mercado de la educación, yo podría entender eso como sacar el lucro. Pero cuando hicieron la reforma que ellos llaman de inclusión, no solamente se preocuparon del lucro, sino que pusieron un artículo en el cual se definían cuáles eran los usos que se le podía dar a los recursos. Y al final, en la última parte del artículo decía, pero la interpretación de esto la va a hacer el gobierno a través de un reglamento. O sea, dicho de otra manera, los colegios hoy día no pueden utilizar los recursos si es que la persona que los va a supervisar está en contra. Por lo tanto, ¿qué diversidad se puede tener cuando es el gobierno el que no solamente fiscaliza que no se hagan cosas fuera de la ley, sino que obliga a los colegios a utilizar la plata en lo que ellos pretenden? No, eso no es así. Tú sabes, Alberto, que eso es así. No de hecho, es el Tribunal Constitucional por eso. No es así. Déjame terminar. Me hizo una pregunta, déjame terminar. ¿Y cómo es? Después estamos hablando, el movimiento del 2006 quería desmunicipalizar los colegios. Yo puedo estar de acuerdo en desmunicipalizar los colegios de aquellas municipalidades que lo hacen mal, pero el gobierno está haciendo algo distinto. Está creando servicios locales de educación, independiente de la calidad de educación que entrega el municipio en cuestión, que se le quita el colegio, pero además, no contento con eso, se hace una dirección central. O sea, nuevamente, el Ministerio de Educación, a través de esta dirección, va a controlar todos los colegios municipales. Entonces, esto no es una desmunicipalización, es simplemente un control del Estado de la educación municipal. Esos son los problemas que nosotros vemos en los proyectos de ley. Diputado Robles. No, es que, mira, hay conceptos que son distintos y dejémoslo claro. Lo que hizo el gobierno con los colegios particulares subvencionados es decir, mire, vamos a dar educación de Estado,
de Estado, porque lo financia 100% el Estado en régimen, pero va a ser administrado por privados, una parte, los colegios particulares subvencionados, que deseen contribuir a la educación sin fines de lucro, administrado por privados. Todos los recursos los pone el Estado. Y los colegios municipalizados, se hace una desmunicipalización efectivamente en servicios locales. ¿Qué es lo que es un servicio local para que la gente entienda? Es una forma, desde el punto de vista administrativo, en lo local, con un jefe, un director que es local y que tiene tuición sobre todo el aspecto educativo local. Él es el que dirige y él se relaciona con el gobierno, con el nivel central, a través de una estructura distinta. Y ahí tenemos diferencia. De hecho, hay algunos que pensamos, yo voté en esa forma, que debe ser directamente con el subsecretario, como ocurre con los servicios de salud, donde el jefe responsable de la entrega del servicio a nivel local está muy cerca de la base, y no en el centro ni en Santiago, sino que descentraliza. Es muy distinto a lo que dijo José Manuel. Camila Rojas también quiere checar, está llegando mensaje. Sí, Camila, las redes sociales están encendidas también, así que vamos a estar leyendo dentro de los próximos segundos qué está pasando. Sí, me gustaría rebatir uno de los argumentos que presentaba el diputado Edwards, que tiene que ver con la libertad de elegir o la posibilidad de elegir. Yo le pregunto si efectivamente cree que hoy día las familias en Chile eligen la educación escolar o eligen a qué universidad ingresa su hijo. Yo particularmente, y creo que esta es una posición también de nosotros como movimiento, lo que vemos es que depende del bolsillo de la familia, o sea, las opciones que tiene una familia, ya sea de un colegio o de una institución de educación superior, dependen netamente de la plata que se tiene en el bolsillo, porque la educación primaria, preescolar, escolar, la educación media, la educación superior que se recibe tiene que ver precisamente con la cuna de donde uno viene. Entonces, cuando se le dice a la gente, no, usted tiene derecho a elegir, se le está mintiendo en la cara a miles de familias, porque el lugar a donde va a ir depende precisamente de en qué cuna nació. Y así se comprueba hoy día. Y lo que se ha hecho con el crédito con aval del Estado es precisamente que desde el 2005 hasta ahora se le otorga un crédito a quienes no tienen la plata para pagar la educación, pero se va a una institución de baja calidad. Entonces, me cabe preguntarle al diputado Edwards si efectivamente cree que hoy día en Chile la gente tiene derecho a elegir dónde se educa, pero además si efectivamente cree que se puede recibir una educación de calidad en esas instituciones privadas que crecieron precisamente durante los 90 y que con el crédito con aval del Estado aumentaron su matrícula y no le aseguran ninguna condición de empleabilidad a sus estudiantes. Hoy día solo 1 de cada 3 egresados de educación superior va a trabajar en lo que estudió y los otros 2 no solo no van a trabajar en lo que estudiaron, sino que además van a acarrear una deuda de por vida. Y esa cifra parece que en las universidades privadas de post-81 es aún más aumenta, y estas son extrema. Cifras del Instituto Nacional de la Juventud, no es que nosotros hayamos inventado en el movimiento estudiantil esa cifra. Entonces a mí me cabe esa duda de cómo hoy día se engañan las familias diciéndole no, si usted va a poder elegir. Eso es una rotunda mentira. Diputado Edwards. Mira, es interesante lo que dice y en parte lo comparto, pero fíjate que te voy a dar un ejemplo. En Carahue hay 8 colegios. 4 de ellos son particulares subvencionados y 4 son municipales. Obviamente que tenemos que mejorar la calidad de toda la educación de Carahue, así como muchas otras comunas de Chile. Sin embargo, si usted hace una ley que le haga la vida imposible a los 4 colegios particulares subvencionados, que por ejemplo otorgan mayor disciplina que los colegios municipales, lo que estamos haciendo es reducir la posibilidad de elegir un proyecto educativo distinto por parte de los padres y madres y apoderados, digamos, de Carahue. Entonces, lo que ha hecho, obviamente acá no hay diversidad completa, me gustaría que hubiese mucha más diversidad, pero lo que está haciendo el gobierno es hacerle la vida imposible a quienes otorgan algo de diversidad. Y eso me parece que es muy malo y eso es lo que yo reclamo contra la ley de supuesta inclusión. Y respecto al CAE, mire, yo estuve en la Federación de Estudiantes del año 2001 y el gobierno en la época con la ministra Mariana Elwin, esto era la época que yo estaba en la FEUC, propuso que haya crédito solidario para todos los estudiantes sin distinción, independiente si eran de universidades privadas o universidades privadas tradicionales o universidades estatales. Y fue la izquierda estudiantil la que se opuso a eso.
Y como reacción, como el gobierno no pudo darle, y estoy defendiendo en este caso un gobierno de izquierda, que se note, como no pudo darle crédito solidario a todos los estudiantes, inventó esta pésima política pública que es probablemente de las más malas, que es el CAE, que tiene a la gente endeudada. Pero eso también hubo responsabilidad del movimiento estudiantil de la época de no salirse de la ideología y permitir que los estudiantes técnicos y de universidades privadas, que son iguales en dignidad que la élite que va a la universidad estatal, también tuvieran acceso a un crédito solidario. Esa es la gesta, eso como parte del crédito con aval del Estado. Entonces, yo creo que también hay que hacerse responsable cuando uno se opone a que el resto tenga las mismas alternativas, las consecuencias que ello trae. El gobierno hizo una glosa de gratuidad y con esto termino. Pero lo que pretendía el gobierno era que algunos estudiantes tuvieran acceso a la gratuidad y discriminar a todo el resto, llámese estudiantes de universidades privadas y estudiantes de Centro de Formación Técnica de IP. Entonces nosotros lo que decimos, no, hay que ayudarlos a todos y no discriminar. Alberto, tú lo sabes. Esa es una caricatura. Eso. Cuando fuimos al Tribunal Constitucional, tú sabes que la glosa de gratuidad es simplemente una forma de poder avanzar en la gratuidad cuando todavía no tenemos ley. Y yo entiendo de que la glosa de gratuidad no es una buena forma de resolver el tema. Lo tenemos que resolver en la ley. Pero vamos a volver a legislar en glosa este año, por cierto, para mantener el tema de la gratuidad estudiantil, hasta que tengamos una buena ley que clarifique cómo se va a dar la gratuidad en Chile. Si eso es un tema. Le vamos a dar también la palabra inmediato a Daniel y Camila, pero antes queremos integrar a las personas que están en sus casas, que están opinando a través de redes sociales. Que el Twitter está, sí, está muy encendido. Cuando usted quiera, nuestro director Orlando Pineda nos lanza algunos tweets rapidito. Por ejemplo, Juan Bau dice que la derecha siempre defenderá el mercado, sea en educación, salud, etcétera. No entienden las palabras solidaridad, inclusión, igualdad. Dice Juan Bau. Fer dice que ¿cuál es el fin? Dice para los invitados. Personal que persiguen, llegar a diputados, señorita Camila, don Daniel. Señorita. Mira, bueno, ahí después van a responder Camila y Daniel. Señores de la derecha, dice que deje que se realice y se ponga realmente en marcha la reforma, dice Ángel. Luciano, Santander, tu hermano Pedro. No, están a favor de erradicar el lucro, no solo en educación superior, sino en todos los niveles. Buena pregunta también. Ahí hay algunas preguntas que puede Daniel, Alberto, también Camila y también Juan Manuel responder de acuerdo a lo que cada uno quiere. Camila. Bueno, sí, con lo que esgrime el diputado Edwards queda claro que hoy día en Chile no se puede elegir la educación, sino que simplemente está acotada la posibilidad de elegir, entre comillas, precisamente a la cantidad de plata que tenemos en el bolsillo, y esa es una situación que hoy día tenemos que tener todos claro, y la gente que está en su casa lo tiene que tener claro. Cuando le dicen que puede elegir es mentira, porque depende de la plata que tiene en su bolsillo y de la cuna donde nació. Y uniéndolo un poco a lo que mencionaba... ¿Tú crees que es mentira y cuando le dice eso al diputado porque él miente, o él dice eso porque él cree que es verdad y no sabe? Él defiende una posición ideológica del derecho a elegir. Yo estoy rebatiendo precisamente ese argumento porque en los hechos, en concreto, de manera empírica, hoy día no hay derecho a elegir la educación, sino que se acota precisamente a cuánta plata tenemos. Y en ese sentido me parece bien grave también lo que se dice cuando se habla de las instituciones y se dice no, hay que entregarle a todos créditos por igual, que vayan a cualquier institución, como si uno fuera a comprar un par de zapatos, porque lo que significa eso es que el Estado, que plata que nos pertenece a todas y todos los chilenos, vaya a parar a instituciones que lucran. Así que está para sus estudiantes. Y vuelvo a preguntarle a los diputados presentes, si tuviéramos que darle plata a todas las instituciones, entonces hubiesen llegado fondos fiscales a la Universidad del Mar, universidad que se cerró. Hoy día están llegando gran cantidad de plata a la Universidad Autónoma, universidad que lucra. Entonces ahí yo le pregunto nuevamente al diputado a qué se refiere cuando señala eso de la discriminación y además mete términos que parecieran que nos posicionan a nosotros con una visión sumamente extrema, pero hoy día cuando se potencia ciertas instituciones que son de mayor calidad y son de mayor excelencia, no es discriminación, porque lo que se está haciendo es que estudiantes que ingresan a esas instituciones puedan recibir una buena educación, que hay que ampliar la matrícula en las universidades estatales y que dejen de ser una élite en las instituciones públicas, sin duda que tienen que aumentar su matrícula. Daniel, por favor.
Sí, Oye, yo... ¿Daniel quiere ser diputado usted o no? No, gracias. Se lo dejo a otro. Yo creo que esta famosa libertad de elegir que defienden algunos sectores al final es defender su modelo educativo a partir del 81, que es defender la libertad de abrir empresas educativas, tanto en el sector secundario, tanto en el sector universitario, tanto en el sector técnico profesional. O sea, eso es lo que han vendido, en eso se ha construido el modelo y hoy día tenemos más de 160 instituciones de las cuales podríamos afirmar que no lucran, yo creo que menos de la mitad. O sea, esa libertad de elegir ya se transformó en eso, se transformó en defender la posibilidad de abrir tu empresa educativa en la cual puedes endeudar estudiantes y estafarlos. Obviamente acá hay un problema, yo creo que esta glosa presupuestaria del gobierno era profundamente deficiente y obviamente que tienen que haber prioridad, obviamente tienen que haber prioridad en las instituciones que hoy día cumplen los requisitos. Lo que yo echo de menos es cuando nos dicen que hoy día vamos a volver a legislar la gratuidad mediante una glosa presupuestaria, que no hubo la posibilidad de discutir o de adelantar, por ejemplo, un proyecto de ley que discutiera realmente el financiamiento. Lo que yo me cuestiono más aún es que entendiendo que hoy día hay instituciones que no pueden recibir financiamiento estatal porque no cumplen con los mínimos necesarios para otorgar el derecho a la educación, siguen existiendo como instituciones y se les ponen barreras fuertes para poder controlarlas, regularlas y por lo menos reducirla en el nivel de matrícula. Yo creo que lamentablemente por un lado vemos este sector que defiende su derecho a abrir empresas educativas, pero vemos de otro que no es capaz de pensar en reformas que no solamente le entreguen de beneficio a instituciones que deberían entregarle, yo creo que faltan también mínimos para esas instituciones, por ejemplo, democracia, condiciones laborales dignas, asegurar una oferta matrícula condicionada a lo que hoy día necesita el país en torno a profesionales, etcétera, investigación y extensión, pero hoy día tampoco se piensa en ese amplio sector, hoy día de la educación superior, que está bajo ninguna regulación. Y lamentablemente, cuando hablamos de la glosa y que hoy día vamos a volver a tener glosa y que los beneficios se van a repartir de la misma manera, no estamos haciéndonos cargo del problema. Cuando hablamos de la famosa reforma de la educación superior con los grandes titulares y no vemos un real marco regulatorio que piense en cómo nos vamos a hacer cargo de absorber esa matrícula, que se quede sin instituciones porque estas lucran y van a cerrar si se termina con el lucro, no vemos que efectivamente se estén haciendo cargo de la problemática. Eso es lo que estamos demandando como movimiento estudiantil. Eso parece que el directo para... Diputado Robles, de lo que dijo también antes. Mucho comentario para directo para el gobierno. En ese tema que dice Daniel, yo creo que hay dos cosas que uno entiende. Porque en el tema, desde un punto de vista político, no se pueden hacer las reformas de la noche a la mañana, eso es imposible. Todo tiene un tiempo, tiene un momento. Por cierto, yo ya dije que el momento en la educación llegó en este periodo porque tenemos los votos suficientes para hacerlo y tenemos la intención de hacerlo y se ha estado haciendo y se va a hacer. Ahora, el problema desde el punto de vista claro en términos educacionales es que yo soy partidario absolutamente de que no haya lucro en ningún aspecto de la educación, por una cosa muy sencilla. El mercado es extraordinariamente buen asignador de recursos en el área productiva, en el área del comercio, es extraordinariamente bueno, con sus regulaciones, por cierto. Pero en salud y en educación el mercado es el peor de los asignadores. Y al contrario, cuando se gasta un peso en salud y en educación que va a parar al bolsillo de un sostenedor, eso significa que le estamos restando a educación y a salud, a darle mejor calidad de educación y mejor calidad de salud a la persona. Por eso es que yo soy absolutamente contrario al lucro en la educación. Creo que la educación había un Twitter justamente que preguntaba, debe ser del Estado. Claro. Mira, es más, ¿en todos los niveles? en todos los niveles, incluyendo técnico profesional. No porque creo que al final del día, si es el Estado, no se responsabiliza. No estoy diciendo, mira, que no pueda darse a través de administración privada. No estoy diciendo eso. La administración privada, cuando se hace sin fines de lucro, sin embargo, es extraordinariamente eficiente en algunos casos. Hubo, sin embargo, algunos diputados, colegas suyos, y senadores también de la nueva mayoría, que están planteando que en ciertos momentos, en ciertas situaciones podría legislarse a favor del lucro en la educación superior. Yo creo que eso es un error. Tenemos segregado el sistema escolar incluso básico el senador y medio. Montes creo que lo dijo. Tenemos segregado el sistema escolar básico y medio. Mira, cuando yo estudiaba, escuchando a José Manuel, cuando yo estudiaba en la universidad, el 80%, el 90% de los alumnos de medicina de la Universidad de Chile venían de liceos fiscales. El 90%. Hoy día anda a preguntar cuántos jóvenes estudian medicina en la Universidad de Chile que vengan de liceos fiscales. Creo que solamente llegan los del Instituto Nacional y del Carmela Carvajal y un par de liceos más. Eso es inaceptable. Inaceptable, es decir, todos los médicos chilenos que se forman en la Chile o en la Católica van a ser de colegios privados, porque de eso llegan, de los colegios privados, ni siquiera de particulares subvencionados. Entonces, vamos a aceptar que la medicina chilena esté entregada principalmente por personas que están formadas en un ambiente distinto, súper segregado.
muy, digámoslo así, relacionados con la cura, tal como decía Camila, de donde nace. Eso es inaceptable y para eso tenemos que tener un Estado muy poderoso en salud y en educación. Quisiera ver si alcanzo a preguntarle una cosa al diputado Edwards. Por favor, diputado Edwards, ¿me escucha, diputado Edwards? Quiero hacerle dos preguntas bien breves. Usted critica mucho la carga ideológica de las reformas educacionales. Quisiera preguntarle si su postura no tiene ideología detrás, o si usted es una persona que cuando hace estos planteamientos está absolutamente despojado de ideología. No. Y lo segundo que le quería preguntar es qué ha pasado con los estudiantes de la Universidad del Mar. Usted forma parte de la comisión investigadora y son miles de jóvenes que quedaron absolutamente a la deriva, justamente producto de una universidad que ha sido cuestionada en el marco de todo este debate que tenemos de reforma a la educación superior. Pedro, mira, obviamente todos tenemos ideología. Yo defiendo la libertad, por ejemplo, la libertad de elegir la educación de los hijos, por ejemplo. ¿Pero eso es una postura ideológica o no? Por supuesto que sí. Cuando uno defiende la libertad es una postura ideológica. Lo que pasa es que uno tiene que revelar cuáles son sus verdaderas intenciones. Yo creo en la libertad para que los padres puedan elegir la mejor educación para sus hijos y por eso es que creo que tenemos que preocuparnos, por ejemplo, de la calidad. A mí lo que me problema de la reforma que estamos haciendo ahora es que no dice los verdaderos objetivos. Porque si usted quiere terminar con el lucro o si usted quiere dar gratuidad universal, no tiene para qué centralizar o simplemente estatizar la educación para que no haya ninguna diversidad. Y eso es lo que yo veo que hay detrás de la reforma. Cuando usted dice que va a darle gratuidad a los estudiantes, está enfocando el financiamiento al estudiante, claro, pero resulta que no dice durante la campaña, hasta en el caso de la campaña de la presidenta Bachelet, que la gratuidad solamente va a ir para algunos estudiantes. Si usted tiene dos hijos, uno está en INACAP y otro está en la Universidad de Chile, el de la Universidad de Chile va a tener gratuidad y el otro no va a tener gratuidad. Pero es que eso es un error. Otra cosa ideológica... Eso es un error. Alberto, déjame terminar. Otra cosa ideológica para mí es que usted no puede discriminar. ¿Qué significa eso? Que usted tiene que poder tener financiamiento del Estado para la educación que usted elija. Y si usted quiere estudiar en un centro de formación técnica, en la Universidad Católica o en la Universidad de Chile o en donde sea... ¿Y usted siente que hoy no hay discriminación? Estatal, Diputado, ¿usted siente que hoy no hay discriminación? En dignidad, eso es muy importante. ¿Usted siente que hoy no hay discriminación, diputado? No, sí, hoy día, mire, siempre hay problemas, hay falta de libertad, hay muchos problemas, falta de calidad en la educación, pero tenemos que movernos hacia la calidad. Y yo te quiero preguntar, ¿qué parte de la reforma educacional, con excepción de la carrera docente, se preocupa la calidad? Fíjate lo que dijo la nueva mayoría después de la gran reunión que tuvo con la ministra de Educación respecto de la reforma de educación superior. Dijeron, hoy día solamente el 15% de los estudiantes de estas universidades estatales, tenemos que aumentar al 50%. ¿Dónde está la calidad? ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Por qué no hablamos de si las carreras tienen que durar 6 años o 4 años, si tenemos un sistema de college? ¿Cómo hacemos una formación académica permanente para los profesionales, para hombres, mujeres? ¿Dónde está la visión de futuro? ¿Dónde está la universidad que requiere Chile? ¿Dónde está la forma de vincular la educación técnica a la empresa? Eso es calidad, eso es preocuparse de la educación. Yo veo solamente problemas o discusiones de quién es el dueño de la universidad, quién es el dueño del colegio, pero no la calidad que entregan. Daniel, por favor, al respecto. A mí me parece como lamentable seguir acotándonos como esta defensa vacía de la idea de calidad cuando lo que más ha atentado contra la calidad en Chile es el mercado y su presencia en la educación superior. O sea, si hoy día es necesario ampliar la matrícula de la educación pública estatal es porque hoy día fue el mercado a través de las instituciones privadas los que atentaron contra la calidad en la educación. Los que hoy día tienen instituciones que no otorgan un título que valen nada. Es lo que Daniel, ¿tú conoces las cifras de las pruebas estandarizadas internacionales, que es lo que tenemos respecto educación de hace 20 años y lo que hay hoy día, o la comparación de cómo está el sistema educacional chileno respecto a Latinoamérica? Porque sería bueno que las revisaras y te dieras cuenta que nuestro sistema, con todas sus falencias, ha logrado que Chile sea por lejos el sistema educacional. No, mira, en Chile es interesante, tenemos universidades de una gran calidad académica, tenemos la Universidad de Chile, tenemos la Universidad Católica, la Universidad de Concepción, podemos seguir sumando instituciones, pero miremos la composición socioeconómica de la matrícula de esas instituciones. Yo creo que un dato bien interesante también, sí, claro. De las 10 mejores instituciones en Chile, miremos su composición socioeconómica de matrícula, provenientes del porcentaje de los quintiles de mayores ingresos en Chile. Miremos la mayor composición socioeconómica de las universidades que no figuran en ningún ranking. ¿Cuál es su composición socioeconómica? De los primeros quintiles del ingreso. O sea,
seamos claros, sí, tenemos universidades de calidad en base a un sistema altamente segmentado que tiene más de 160 instituciones, de las cuales podríamos llegar a decir con suerte que 20 están dentro de estándares de calidad internacional. Entonces, Claudio, por favor, miremos la mirada global del sistema antes de asegurar que el sistema es de calidad o no es de calidad. Sí, además cuando se dice sobre la dignidad, que otra de las cosas que le gusta mencionar al diputado, ¿usted cree que es igual de digno asistir a una institución que está acreditada o a una que no está acreditada? ¿Es igual de digno asistir a una universidad que tiene excelencia en educación, profesores de estándar internacional y a una que contrata a sus profesores por hora o que los contrata de marzo a noviembre y en enero y febrero no se sabe? ¿Usted cree que eso es igual de digno? Mire, yo le quiero hacer una... Antes que responda, diputado, tenemos que hacer una pausa. Tenemos que despedir también a Daniel porque vamos a hacer un cambio en el equipo. Esto va a seguir, vamos a tomar un breve respiro. Vamos a continuar con todos los presentes, pero también queremos integrar, ¿cierto, Pedro?, a representantes estudiantiles de las universidades privadas, porque han salido a colación y así que vamos a estar de inmediato con ellos. Así que, Daniel, muchas gracias. No, muchas gracias. Invitado, por supuesto, para una próxima muchas gracias al conversación. diputado también por su conversación. Pero nosotros seguimos, no se vayan, síganos en sintonía. Más tweets también, queremos debate, queremos debate. ¿Qué piensan, chicos, sobre el problema actual que es el CAE? ¿Ven alguna solución para los endeudados de por vida? Algo también ya lo hemos tocado. Matías Riquel me dice, hoy el 70% de los estudiantes de los TP están endeudados por más de 10 años. Ese privilegio de educación quieren mantener, también lo hemos ido tocando. Juanita señala que se regularicen bien los aranceles. No puede ser que existan aranceles que sobrepasen el sueldo mínimo. Anita dice eso. Alberto Cruz señala por qué el movimiento estudiantil defiende una educación estatal y centralizada en lugar de popular y autogestionada. Claudio Yañez dice, ¿han pensado en volver a poner en la mesa el arancel diferenciado como opción de inclusión en educación? Ahí está entonces parte de los tweets. Volvemos de inmediato para que siga con nosotros este Queremos Debate. Último programa de la primera temporada. Espérenos, seguimos con más educación.